Muy buenas noches para todos. Es un privilegio poder conectarnos hoy con todos ustedes. Y es un placer. Damos las gracias a Dios por todos ustedes y por sus familias. Qué bueno que se están conectando en esta noche. Qué bueno que pueden estar allí, y nuestro deseo es que sigan conectados. Nuestra invitación es que no desmayen, porque estamos pasando un tiempo difícil. En el mundo entero estamos pasando un tiempo difícil, y es el tiempo de no desmayar, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de volvernos a Dios. Así que yo lo invito a que en esta noche usted cierre sus ojos y levante sus manos a Dios. Y oremos y pidamos al Señor Todopoderoso que nos bendiga en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias y te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo venga y tome el control y que obre de una manera especial, para que seamos edificados como casa espiritual, para que tu presencia, Señor, nos inunde de una manera tan especial, que tú seas palpable a nuestras vidas, pero también que seas palpable a nuestras familias, a nuestros vecinos, que seas palpable en nuestro trabajo, que seas palpable, Señor, donde quiera que lleguemos a través de nosotros, y que hagas tu voluntad en medio de toda la tierra a través de esta iglesia, Señor. Gracias, papá, por tu gran amor y misericordia. Permite, Señor, que nuestro corazón esté receptivo, que nuestra mente esté abierta, para que podamos recibir más y más de ti, y que tu voluntad sea hecha y manifiesta, y que tu nombre sea exaltado y enaltecido por tu amor, tu gracia, tu favor y tu misericordia. Amén y amén. Pues bien, reciban un abrazo de todo el equipo pastoral de la iglesia MDS. Estamos convencidos de que Dios está obrando y que su amor, su gracia y su favor no se han agotado, su mano no se ha acortado. Y en esta noche es un placer para mí compartirles. Así que voy a compartirles algo muy especial que Dios ha colocado en mi corazón, y se llama perspectivas. ¿Y qué es perspectiva? Perspectiva es el modo de analizar una determinada situación o un objeto. Es un punto de vista sobre una situación determinada. Básicamente, perspectivas son los lentes que yo me pongo para ver, para analizar y darme una idea de una cosa o de una persona, y hasta del mismo Dios, porque no todas las personas saben quién es Dios o piensan igual acerca de Dios. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, frases como: el toro se ve manso desde la barrera? O la que feo ama, bonito le parece. O cuando contamos algo que nos pasó, nos dicen: no, eso no es nada en comparación a lo que a mí me pasó. Y es que todo depende de la perspectiva. Todos tenemos formas diferentes de ver la vida. Por ejemplo, lo que hacen las propagandas en la radio es provocarnos, sobre todo las propagandas de comida o las propagandas de bebida. Yo escuchaba una vez una propaganda de una gaseosa, y se escuchaba cómo echaban los hielos y después cómo vaciaban la gaseosa. Y cuando terminaban de vaciar la gaseosa, el hombre cogía la gaseosa y comenzaba a tomarla. Y cuando terminaba de tomarla, uno ya tenía sed, quería ir a comprar esa gaseosa, porque todo depende de la perspectiva. Y a través de la Biblia también vemos que hay perspectivas de Dios. Adán tenía su perspectiva de Dios, era su creador, y de ahí en adelante Dios fue conocido como el creador, como Elohim. Pero también había muchos Elohim en el tiempo del Génesis. Cuando llegó Abraham, Abraham también tenía su perspectiva de Dios, porque Dios una vez se le presentó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Él tuvo su perspectiva de Dios, y Dios le dijo: yo soy Dios, yo soy Elohim. Y había muchos Elohim. Los pueblos alrededor de Abraham eran politeístas, tenían muchos dioses. Y Abraham decidió solo seguir un Dios que le dijo: yo soy el verdadero Dios. Y cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, Dios se le reveló a Isaac, pero se le reveló como el Dios de su padre Abraham. E Isaac tuvo un hijo, y también
Jacob, que se llamó el hijo, Dios se le reveló y dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, pero también de tu padre Isaac. Y de ahí en adelante Dios fue el Dios de todas estas familias que vinieron a partir de Jacob, hasta que un día, cuando ya se hicieron pueblo, fueron a Egipto, y en Egipto fueron por Faraón metidos en unas cárceles, fueron metidos en el yugo de la opresión, y ellos tenían que servir a Faraón. Y un día llamó Dios a un hombre llamado Moisés y se le presentó en una zarza ardiente. Y cuando Moisés llegó, le dijo lo mismo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero para Moisés no fue suficiente, porque en el capítulo 3 de Éxodo dice cómo Moisés le dijo: yo voy a ir a libertar a tu pueblo, pero cuando yo llegue yo necesito que tú me digas tu nombre, para que ellos sepan cuál es tu nombre. Y Dios le dijo: yo soy el que soy. El yo soy te envía. Y cuando él llegó y le preguntaron efectivamente cuál es el nombre de Dios, él dijo: yo soy. Y a través de Moisés se dio una nueva perspectiva de quién era Dios. Dios ya no era simplemente un Elohim más, un Dios más. Dios era el existente, que eso significa yo soy. Dios era el gran yo soy, el que soy. Y de ahí en adelante, por toda la Biblia, vemos cómo el yo soy se revela. Se revela a través de los jueces, se revela a través de los profetas, a través de los reyes, hasta llegar a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y Dios cerró su voz por 400 años. Y cuando volvió otra vez a hablar por boca del mismo Jesús, Él una vez más dijo: yo soy el que soy. Pero también dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Pero cuando el mismo Jesús fue a revelar al Padre, dijo: Abba, yo te revelo. Porque para Jesús el nombre de Dios no fue yo soy. El nombre de su Padre fue Abba, que significa papito, papá. Y cambió el concepto que había de Dios. Ese concepto que tenía la gente de que Dios era un Dios lejano, Jesús lo acercó, cambió la perspectiva. Hoy día nosotros podemos acercarnos a ese Dios a través de la perspectiva que Jesús nos dejó. Que Dios es Abba, que Dios es nuestro Padre, un Padre que quiere relacionarse con nosotros. Pero quiero mostrarles e ilustrarles esto. Y para eso quiero que me acompañen a Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice el versículo 27: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. Versículo 29: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Y lo que podemos ver en este pasaje son dos clases de visión, dos perspectivas. La número uno es la de la gente y la número dos es la de los discípulos. La perspectiva de la gente estaba errada. Ellos creían que era un profeta más, con poderes, pero un profeta más. La perspectiva de los discípulos en ese momento era una perspectiva correcta.
Y Jesús hace una clara distinción entre estas dos perspectivas, entre la gente y los discípulos. Porque ¿qué hacía Jesús con la gente? Jesús la sanaba. Si venían y le decían: Señor, mi hija está enferma, por favor ve y pon la mano sobre ella, Jesús iba. Si decían: Jesús, por favor, ven que mi hijo se está muriendo, ven y pon la mano sobre él y vivirá, Jesús iba y lo sanaba. Pero también Jesús a la gente le daba de comer. Y vemos cómo alimentó a 4,000 y cómo alimentó a 5,000 con unos pocos panes y peces. Jesús también lo libertaba. Y déjeme decirles que en tiempos de Jesús las calles estaban llenas de locos, porque dicen los historiadores que para aquel tiempo mucho porcentaje de la población tenía problemas psicológicos, tenía problemas mentales. Pero aún Jesús también les enseñaba a través de parábolas. Y Jesús por eso se volvió famoso entre la gente. Mire, Jesús llegó a ser tan famoso que dice Marcos 1:45 que ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es más, en Marcos 3:9 y 10 dice que Jesús le dijo a los discípulos: tengan lista la barca a causa de la multitud, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que cuantos tenían plagas caían sobre él. Pero toda esta gente que lo único que veía y buscaba en Jesús eran sus milagros, lo que tenían era una perspectiva equivocada de quién era él. Y aquí hay un principio muy importante. No porque alguien obtenga los beneficios del reino de Dios, prosperidad, sanidad, libertad, quiere decir que conoce a Dios. Recuerden lo que dice Mateo 7:16: por sus frutos los conocerán. Hoy en día la gente también tiene perspectivas acerca de Jesús. En aquel tiempo la gente creía, como les dije, que Jesús era un profeta más, alguien que tenía mucho poder, que venía de Dios, pero que les podía ayudar. Y estas perspectivas que tenía la gente se asemejan mucho a las que hay en la actualidad acerca de Jesús. Pues quiero mostrarles hoy 4 perspectivas que la gente tiene acerca de quién es Dios. No porque sean las únicas, sino que he elegido estas 4 para mostrarles que hay varias perspectivas que hoy tiene la gente de Jesús. Y la primera perspectiva, la número 1, es que la gente cree que Jesús es como Santa Claus, como aquel viejito barrigón que trae regalos. Porque ¿qué hace Santa Claus? Trae regalos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Trae bendiciones. ¿Cuál es la filosofía de Santa? Si te portas bien, estarás en mi lista y te daré regalos. Pero si te portas mal, te borro de mi lista y no tendrás nada. Hay personas que piensan que Jesús es igual y que la única razón para portarme bien es para que me bendiga o para que me tenga en cuenta, es decir, en su lista, haciendo de la relación con Dios un simple negocio, quitándole al Señor toda posibilidad de relacionarse con nosotros. Pues dice Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Segunda perspectiva, la número 2. La gente cree que Jesús es como un superhéroe. Y hay hasta canciones que nos recuerdan que Jesús es superhéroe. Y yo recuerdo a Luisa Lane en las películas de Superman, metiéndose en problemas. Y cuando por cabecidura le pasaban las cosas o estaba en peligro, ahí sí era: Superman, ayuda, ayúdame, Superman. Y Superman venía y la ayudaba y la libraba del peligro. Pero esta historia no solo ocurre en Superman, que es de los héroes de mi época, o en Batman, al que le colocaban una luz en el cielo en forma de murciélago para que apareciera,
Hoy en día, héroes como los Avengers también corren en ayuda de los necesitados. A través del tiempo les dan ayuda usando la física cuántica. El problema es que cuando pensamos que Jesús solo es nuestro superhéroe y que solo lo queremos en nuestras vidas cuando necesitemos ayuda, Él será nuestro Salvador, pero nunca será nuestro Señor. Y si Jesús nos señorea en nosotros, jamás encontraremos el verdadero propósito de nuestra vida. Pues el orden de Dios es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Perspectiva número 3. Dios es como un juez. Y la imagen que tenemos de los jueces es que son aquellas personas vestidas con una toga negra a las que todos tienen que reverenciar y que están para dictar sentencia y para castigar a los malvados. Pues en tiempos de Martín Lutero, a quien se le atribuye ser el mayor precursor de la Reforma Protestante, había una imagen tallada de madera que era muy famosa. Estoy hablando de los años 1500 después de Cristo, más o menos. Y en esta imagen se presentaba a Jesús y a los demonios trabajando juntos para enviar a los malvados al infierno, a la condenación. En esta talla estaba sentado Jesús muy disgustado en el trono del juicio, y debajo de él los demonios arrastraban a los hombres a las llamas del infierno. Esto hizo que en tiempos de Lutero la gente comenzara a pedir a otros, unos intercesores entre comillas, que podrían aplacar la ira de este Dios, tales como María, la madre de Jesús, o Ana, la abuela. Pues hoy en día mucha gente piensa que Dios es ese juez disgustado al que nadie puede complacer y que solo está para condenar a los malvados, o que tal vez está muy ocupado y que no le importa nuestra suerte. Esta perspectiva lo que hace es que busquemos otros dioses y que nos hundamos en una profunda idolatría. Se nos olvida lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Perspectiva número 4. Dios es amor. Y en verdad, en primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pero el problema está cuando nuestra perspectiva de amor es la que está errada, porque creemos que amar es todo aquello que nos haga sentir bien, y que como Dios es amor, todo lo que nos haga sentir bien está aprobado por Dios. Esta es la filosofía de vida que vemos en las películas de Disney o Hollywood, que te dicen: haz todo lo que te dicte tu corazón. Y quitamos a Dios del trono y lo hacemos un títere que puedo manejar a mi antojo, y que no importa las porquerías que se me ocurran si las hago en nombre del amor. Dios va a aceptar, claro que Dios va a aceptar que Él es amor, pero también es fuego consumidor, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Números 14:8. Podemos ver en estas 4 perspectivas que la gente tiene de Dios, que están mediadas por un conocimiento parcial, al que a veces o siempre hacemos total, y la única verdad. La gente que cree que Dios es solo un Santa Claus, o solamente un superhéroe, o solamente un juez disgustado, o aún solamente amor. Esa gente siempre lo que tendrá es una religión y nunca una relación con Dios. Pero bueno, regresando al pasaje de Marcos en el capítulo 8, en el versículo 29 dice Jesús a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo?
A lo que Pedro respondió: tú eres el Cristo. Y claro que esta es la perspectiva correcta, pero los discípulos no llegaron a esta revelación así como así. El mismo Jesús, durante estos 8 primeros capítulos de Marcos, se encargó de mostrar a los discípulos que Él era el Cristo. Pues mientras la gente iba y venía, los sanaban y se iban, tenían problemas y volvía y los sanaba y se iban, les daba de comer y se iban. Los discípulos, mientras eso, siempre estaban con Jesús. Y a pesar de que muchas veces no entendían lo que hacía, lo que decía, siempre estuvieron ahí. Y en ocasiones pudieron participar de cosas maravillosas y enseñanzas increíbles, todo porque perseveraron y se quedaron con Jesús. Hoy quiero decirte: quédate con Jesús. Así no entiendas muchas cosas, quédate con Jesús. ¿Quieres participar de la resurrección de la hija de Jairo? Quédate con Jesús. ¿Quieres ver cómo el mar se calla y la tormenta cesa ante su voz? Quédate con Jesús. ¿Quieres estar en el monte de la transfiguración? Quédate y serás de los escogidos para cambiar el mundo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Y el versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Aún más, quiero leerte el versículo 16, que dice: hagan brillar su luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Si tú buscas ahora mismo en Google ¿cuántas religiones hay en el mundo?, te va a parecer que son 4.200 religiones vivas e innumerables ya extintas. Y cada una de estas religiones puede tener varios dioses, pero todas dicen ser las religiones verdaderas. Todas dicen tener ese secreto para disfrutar de una buena vida después de la muerte, por así decirlo. La pregunta es: hoy nosotros, los discípulos de Jesús, que tenemos la perspectiva correcta de quién es Jesús y de la misión de Jesús, ¿qué podemos hacer para cambiar la perspectiva de la gente? ¿Cómo nosotros hoy podemos hacer famoso el nombre de Jesús? Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia y lo que hacemos es ir como hacen los pichones cuando llega su mamá, y es a abrir la boca para que nos llegue la comida. Y yo te digo, nosotros hemos recibido tanta comida de parte de nuestro Dios, de parte de ese que trae la comida, que ya estamos lo suficientemente grandecitos para abrir las alas y volar. Ya estamos lo suficientemente grandecitos para nosotros también llevar comida a otros. No solamente es nosotros recibir, sino que de lo que recibimos damos. Y yo tengo la impresión de que la iglesia es como Twitter. ¿Saben cómo es Twitter? Twitter es una plataforma en la que alguien lanza una idea y lo que hace la gente es decir like, de darle like, y otros lo que hacen es retuitear. Pues en la iglesia nosotros debemos hacer eso, ir retuiteando lo que Dios nos va enseñando. De verdad, nosotros hoy somos los llamados a mostrar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La gran comisión de Mateo 28:19, que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, hoy sigue vigente. Y no te estoy diciendo y no te estoy pidiendo tampoco que te hagas pastor o pastora o evangelista y que salgas a gritar por las calles: arrepiéntanse o se irán al infierno, como lo hizo un predicador del siglo XVIII llamado Jonathan Edwards, con un sermón al que llamó pecadores en las manos de un Dios airado. Lo que quiero pedirte hoy es que rompas la burbuja y salgas de allí y veas a los demás, que los demás necesitan a Dios. Pero tú me dirás: ¿cómo hago esto? Y hay una cosa maravillosa, una palabra maravillosa que debemos tener,
Y esta palabra es coherencia. Que haya una conexión directa entre lo que decimos y lo que hacemos. Dentro de los atributos morales de Dios está que Dios es fiel. Y si decimos que Dios es fiel, vamos nosotros a practicar la fidelidad en todos los ámbitos. ¿Cómo podemos practicar la fidelidad en nuestro trabajo, por ejemplo? Pues trabajando las horas que son. No llegue tarde a su trabajo. Si su jefe no está, trabaje como si estuviera. La Biblia dice en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. No hable mal de su jefe o de su empresa. Les aseguro que si hacemos esto, en muy poco tiempo nuestros jefes nos van a notar. Y no se trata de ser un lamebotas, ni mucho menos. Se trata de dar a conocer a Dios con nuestras vidas. Los que estudian en el colegio o en la universidad, o así sea algún curso por ahí, ¿cómo podemos mostrar a Dios? Pues hagámoslo con fidelidad. Ve a tus clases, o ahora en este tiempo conéctate a tus clases, presta atención, participa, entrega tus trabajos, aprende todo lo que puedas. Al principio tus mismos compañeros te dirán: usted es un matado definitivamente. Pero al poco tiempo tanto ellos como los profesores notarán que hay algo diferente en ti. Aún aquellos que están casados deben ser fieles. ¿Cómo muestro yo la fidelidad en mi familia? Porque no es solo teniendo una persona por fuera como se es infiel. Podemos ser infieles con la televisión, con las redes sociales. Pues el tiempo que podemos dedicar a nuestros hijos, a nuestra esposa o a nuestro esposo, lo dedicamos a la novela, la película o el partido, o aún a las redes sociales como Facebook, o a la nueva que está en furor y que está de moda, TikTok. Y nos pasamos horas y horas sin darnos cuenta. Pero te aseguro que si dejas de engañar a tu esposa con los canales de fútbol o con las películas de acción y dedicas tiempo a tus hijos, ellos mismos lo notarán. La coherencia entre aquello que dices que crees y lo que realmente muestras es lo que decidirá quién serás en tu casa. Decimos, por ejemplo, que Dios es santo. ¿Y cómo mostramos esa santidad? Vamos con todo nuestro corazón a luchar contra el pecado. Vamos a consagrarnos realmente al Señor. Dejemos esa doble vida. ¿Sabían ustedes que según las estadísticas el 60% de nuestros jóvenes, y hablo de aquellos que se congregan en las iglesias, en esas iglesias cristianas, tienen problemas con la pornografía? 60% de nuestros jóvenes. Pues Jesús en Mateo 18, versículos del 7 al 9, habló de la radicalidad que hay que tener contra el pecado. Porque dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. No es literal, es esa radicalidad que yo tengo. Porque resulta que no debemos pensar que es simplemente una etapa en nuestra vida el pecado, o que no debo contárselo a nadie porque me juzgarán. No. Busca a tu pastor o a un líder de tu iglesia maduro y desnuda al enemigo. Quítale la autoridad que tiene sobre ti. Sé radical en contra del pecado, porque a la mayoría de las ataduras se entra solo, pero se sale acompañado. Y aquí quiero ser claro en los procesos de formación, no solo que hay aquí en MDS, sino que estoy seguro que hay en muchas congregaciones. Si tú dejaste tu proceso de formación o no lo has empezado, no esperes más. Habla con el pastor de tu iglesia local, pregúntale por estos procesos, porque aún hoy el anhelo profundo de la creación es el aguardar ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Tenemos el mensaje más importante de todos, pero tristemente
no hemos sabido vestirlo para la ocasión. Yo soy de los que creen que todavía hay mucho que hacer. Muchos allá afuera que no conocen a Dios o que no tienen una perspectiva acerca del Dios verdadero. ¿Saben? En el mundo, según la OMS, cerca de 3,000 personas se suicidan a diario y otras 60,000 intentan hacerlo. Hay gente allá afuera que anhela la palabra que tú recibes hoy y que todavía, hoy 16 de octubre del 2020, Dios quiere tener un encuentro contigo, y es contigo que allí me estás escuchando, porque a través de ti es como Él se puede dar a conocer al mundo. Dice Juan 3:16, que tal vez es el versículo más conocido de la Biblia en el mundo entero, y es que la razón por la cual el Padre envió a su Hijo al mundo es porque lo ama, y lo ama tanto que no lo quiere dejar como está. Necesitamos darle al mundo una perspectiva correcta de quién es Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues siendo coherentes. ¿Cómo podemos nosotros dar a conocer a Jesús, ese que es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo podemos cumplir esa gran comisión que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones? ¿Cómo podemos cambiar la perspectiva de Dios que tiene la gente? ¿Cómo podemos nosotros los cristianos decir que somos diferentes de las otras religiones? ¿Cómo podemos dar a conocer al mundo que en realidad la verdad verdadera es Jesús? Pues en primer lugar, nuestro referente principal, Jesús, está vivo. Después de 2000 años de haberse manifestado al mundo, nuestro Dios y Salvador sigue vivo. La tumba está vacía. Si tú googleas dónde está la tumba de Buda, dónde está la tumba de Mahoma, lo vas a encontrar. Pero si tú vas y miras la tumba donde fue puesto Jesús, la tumba está vacía. Nuestro Dios está vivo. Es diferente, somos diferentes porque nuestro Dios está vivo. En segundo lugar, la mayoría de estas religiones son una serie de reglas que se deben seguir a través de la vida para obtener el perdón o la salvación. Pero Jesús, siendo aún nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y ahora nosotros, libertados del poder de las tinieblas, podemos vivir una vida que le agrade. Es decir, que el mismo amor de Dios nos impulsa. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15 que ese amor nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida como cristianos es el resultado de lo que Jesús ya ganó en la cruz y confirmó con su resurrección. Y para terminar, quiero darles 2 tips para ser coherentes y para dar testimonio, para que podamos cambiar las vidas, nuestras vidas y las vidas de los demás. Te aseguro que si practicas esto, te dirán: yo quiero de eso que tú tienes, muéstrame a ese Dios, porque yo también lo quiero. Y lo primero, el primer tips que te voy a dar es relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, se te nota. Y esto definitivamente incluye oración y lectura de la Biblia. Te lo digo sinceramente, no hay otra opción. Si la hubiera, yo te lo diría, pero no la hay. No hay otra opción, no hay ningún otro atajo. La palabra te va a corregir la perspectiva que tú tengas errada de Dios. Y nos enseña cómo poder vivir una vida agradable a Dios y a los demás. Como dice la misma Escritura, que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y cómo crees que lo hacía? Pues a través de la palabra y la oración. Y segundo, el segundo tip que te voy a dar es que sirvas todo lo que puedas. Dijo Jesús
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Sirve a tu esposa, sirve a tus hijos, sirve a los niños, sirve a aquellos que no pueden recompensarte. Y tú me dirás, ¿cómo que yo sirvo a mi esposa? ¿Cómo que yo sirvo a mis hijos si antes mis hijos me sirven a mí? Pero te habla alguien que tuvo que servir a su hijo en un tiempo muy difícil. Mi hijo estuvo hospitalizado y casi se muere, y en ese momento yo supe lo que era servir a mi hijo y aprendí a servirlo. Pero no solo en ese tiempo, porque ahora también aprendí a servir. He aprendido durante mucho tiempo a servir a mi esposa, a no pasar por encima de ella, a preguntarle, a conectarme con ella. Comienza a cambiar tú la perspectiva que la gente tiene de ti, y así mostrarás a Dios de una manera coherente. Muestra a Dios en tu casa, muestra a Dios a los demás. No te canses de mostrar a Dios, no te canses de servir a los demás. Por favor, no te canses, porque eso hará que demos una perspectiva correcta de quién es Dios y de cómo podemos llegar a ser su nombre famoso. Queremos corregir la perspectiva de la gente, seamos coherentes. Y allí donde tú estás, yo quiero que en esta hora tú te acerques a la persona que tengas a tu lado, tu familiar. Y hoy vamos a unirnos en oración, todos juntos, y vamos a pedir a Dios y vamos a decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores: Padre, mucha gente necesita de ti, y yo mucho he recibido de ti. Yo quiero empezar a darlo. Yo quiero empezar a orar por esa gente, pero también a hablarle de ti. ¿Cómo puedo hacerlo? Y la respuesta de Dios es: sé coherente. Sé coherente en tu trabajo, sé coherente donde quiera que llegues, en tu universidad, en tu colegio. Sé coherente con los de tu casa y tu casa va a cambiar. Sé coherente en tu trabajo y tus jefes te van a notar. Sé coherente con tu familia, con tus vecinos. Sé coherente. ¿Y qué es la coherencia? Es que haya una conexión entre lo que yo digo y lo que creo, pero también en lo que hago. Empecemos a obrar, empecemos a sanar la gente con nuestras voces, con nuestra vida. Y yo quiero que allí donde tú estás levantes una voz al cielo y digas: Padre, yo quiero darte a conocer. Tú me dices que yo soy la luz del mundo y que yo soy la sal de la tierra. Yo quiero ser esa luz del mundo y quiero ser esa sal de la tierra, porque también dice que si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Yo quiero darle sal a la tierra. Yo quiero que la gente encuentre ese gusto en la iglesia. Yo quiero que la gente corra a tu iglesia, papá. Yo quiero que la gente corra a conocer de ti y que vean en mí esa gracia y ese amor, que vean en mí ese servicio, que vean en mí esa coherencia. Padre, yo hoy oro y te pido por todos aquellos que se conectan, por todos aquellos que escucharán este mensaje alguna vez. Yo te pido, Dios de los cielos, que tu Espíritu abra los ojos de su entendimiento. Yo te pido, Rey de los cielos, que el enemigo no pueda cortar esta palabra. Yo te pido, Dios amado, que sea quitado toda mala perspectiva que tengamos acerca de Dios, y que aún esa perspectiva correcta que a través de tu palabra podamos darla a conocer a otros. Yo te doy muchas gracias, Señor. Bendigo las familias que hoy se conectan. Bendigo, Señor, los jóvenes. Bendigo los adultos. Bendigo los ancianos. Hoy, Señor, te pido, Dios, que sanes toda enfermedad,
que tú coloques tu mano y entres, así como entran estas ondas, así como entra este Facebook a cada hogar, entre tu mano poderosa y sane las vidas. Sana toda llaga, quebranta todo yugo, rompe toda cadena. Sana, Señor, aún los de pecho. Sana aún aquellos que están en el vientre, papá. Guárdalos, bendícelos, ministralos, Señor, para que aún tu presencia venga en ellos. Yo te pido, Dios de los cielos, que tú obres de una manera especial y tengas misericordia de todos nosotros y nos enseñes a mostrarte a los demás. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si alguna persona hoy nos escucha por primera vez, yo quiero invitarle a que reciba hoy a ese Cristo, a esa verdad, a ese camino, a esa vida. Y si tú quieres recibir hoy al Señor, repite conmigo esta oración y di: Padre, hoy yo reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Hoy lo recibo y lo acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Por favor, Señor, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Hoy, Señor, confieso que tú eres mi Dios, mi Señor, y que quiero seguirte, que quiero servirte y que quiero mostrarte al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, te cuento que has recibido el regalo más hermoso, y es a Jesús. Jesús hoy entra a tu vida y Jesús va a hacer algo tan maravilloso que la gente lo va a notar. ¿Qué puedes hacer ahora? Consíguete una Biblia. ¿Y qué puedes hacer más? Congrégate en una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Vuélvete a Dios y te aseguro que tu familia y todos los que estén a tu alrededor van a recibir también de Dios. Quiero invitarlos también a que mañana, sábado, nos reunamos a las 6 de la mañana para la oración. No se olviden que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. A las 6 en punto empezamos a orar, empezamos a pedir y empezamos a rogar. Por favor, no se queden sin esta bendición. Pero también quiero invitarlos para el domingo, que tenemos 2 maravillosas reuniones. La primera a las 8:45. Si usted es madrugador, venga a esa. Pero la otra también está a las 10. Tenemos todos los protocolos de bioseguridad. Trae tu tapabocas y trae también a tus niños. Tenemos un equipo de maestros increíble que día a día, semanas tras semana, se preparan para que los niños también sean bendecidos con la palabra de Dios. Y yo quiero orar para terminar. Y hoy levanto mi mano para bendecir a todos aquellos que me escuchan. Hoy declaro sanidad, prosperidad y bendición. Que los cielos sean abiertos sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Que tú puedas conocer a ese Dios que conoció a Abraham, a ese Dios que conoció a Moisés, pero también a ese Dios que vino a dar a conocer Jesús. Y que la cruz sea realidad en tu vida y que la resurrección llegue a mostrarte lo bueno y maravilloso que es Dios. Que seas bendecido y que seas sanado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Reciban un abrazo a la distancia. Recuerden que les habló Héctor Bedoya, líder de la iglesia MDS. Muchas bendiciones para todos y nos vemos. Chao, chao.